Buenas tardes. Ustedes ven muchas hojas, pero no las vamos a utilizar, por lo menos teóricamente desde acá. La idea para la tarde es tratar de hacer una bajada o hacer un anclaje en lo que se estuvo conversando estos 2 días y llevar a la práctica, una práctica de reflexión, trabajando en grupo. Yo algo voy a decir. Pero antes de eso, les voy a decir la conformación de los grupos para que se entusiasmen y para que sepan que va a ser una actividad de otro tipo y no meramente reflexiva desde alguien que dice algo y ustedes son oyentes pasivos. ¿Les parece que les diga los grupos? Cada grupo está dividido como nos gustó. Tratando de pensar en personas que tienen una afinidad afectiva, porque estamos trabajando sobre temas que hacen a la intimidad. Entonces, pensamos que reuniendo personas que se sienten cómodas unos a otros, podría facilitar ese ambiente de confianza que uno necesita para hablar de cosas que le tocan el corazón. Entonces, cada grupo tiene un facilitador, un moderador que nos va a ayudar en esta reflexión. El tema del campamento es una invitación a ingresar a la presencia de Dios, a vivir en la presencia de Dios y de alguna manera, a los que llevamos muchos años en esto, a permanecer en la presencia de Dios. Lo más importante que yo tengo para decirles es esto que viene ahora, que es un pasaje de la Biblia, pero yo quiero que lo escuchen con mucha atención. Se trata del capítulo 1 de Colosenses, el versículo 1 y después del versículo 13 al 23. Escuchen con mucha atención. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes. Antes, que estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por medio de malos pensamientos y acciones. Pero ahora, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Es una maravilla. Por la sangre de Jesucristo, Dios nos rescató de la oscuridad y nos trasladó a su propia presencia. Ahora somos libres y podemos vivir ahí para siempre. Ahora tenemos un Padre, ahora somos sus hijos y ya no vivimos en la orfandad. El salmo que mencionó Erika hoy,
que es la base de este campamento, es el 56:13. Me has salvado, que es donde se encuentra la palabra coram deo, vivir bajo su presencia. 56:13. Me has salvado de la muerte, me has librado de caer a fin de andar en tu presencia. Pero si ustedes leen este salmo, hay muchas perlas allí. Es un salmo tan bello porque describe a un Dios fiel, a un Dios que nos cuida y que nos protege a tal punto que el versículo del Salmo 56:10 dice lo siguiente: tú sabes las veces que tuve que huir de mis enemigos. Tú recoges cada una de mis lágrimas. Ni una sola lágrima de nuestros ojos es ignorada por nuestro Dios. Así es Él. Ni una sola lágrima de nuestros ojos fue ignorada por nuestro Señor Jesucristo. Así es Él. Y esa es la dimensión de quien nos invita a permanecer en su presencia. ¿Quién quiere salir de ese lugar? ¿Quién no quiere entrar y quedarse a vivir ahí para siempre? Dice Reina Valera, Él recoge nuestras lágrimas. Él conoce cada una de nuestras preocupaciones. Manténganse firmes, dice Colosenses, y no se alejen de ese lugar seguro al que fueron trasladados cuando creyeron la buena noticia. Ese lugar es Cristo. Él ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es permanecer ahí. Vivan coram deo, bajo la presencia, manténganse firmes y no se alejen. Deben seguir creyendo esa verdad. Deben seguir creciendo, progresando. Escuché a Fabián Lindo que decía, la fe es el único camino que te lleva adelante y hacia atrás. Porque para llegar a la altura de la plenitud de Cristo hay que seguir creciendo, pero todos los días hay que volver a Cristo para buscar los recursos que por medio del Espíritu Él nos da para seguir adelante en ese camino. Dice Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hacia allí vamos. Les voy a mostrar 2 diapositivas como disparadores del pensamiento. Una es esta que dice el camino de la cruz, que es simplemente un camino que en la arista ascendente dice conciencia creciente de la santidad de Dios. ¿De quién es Dios? Y abajo dice conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Y una cruz que se va ensanchando a medida que nosotros vamos creciendo. Porque la invitación a permanecer es la invitación a caminar, no es una actitud meramente contemplativa, aunque tiene aspectos contemplativos. Es a caminar, es a seguir, es a crecer espiritualmente. Y es importante tener la dimensión de quién es nuestro Dios. Ya lo sabemos, pero tenemos que recordarlo. Y también es importante tener la perspectiva de quién somos nosotros. Hace 2 días se entregó el premio Nobel de literatura a una coreana que se llama Jang Han. La obra más importante de Jang Han es un libro que se llama Los actos humanos. No recomiendo su lectura. Primero que está agotado y segundo que es un libro que describe con una crueldad escandalosa lo que el hombre es capaz de hacer. Describe una represión militar a un grupo de estudiantes en el año 1980 en Corea. Es escalofriante. Ella concluye en su libro que lo único que puede decir después de describir todo eso es que la maldad del hombre
le pertenece a su naturaleza. Y yo decía, por eso te entregaron el premio Nobel, Jan. Si eso lo escuchamos desde tan chicos, lo conocemos desde... Bueno, recordémoslo. Nosotros somos nada y nuestro corazón es perverso. Y Dios nos miró con misericordia y nos sigue mirando de la misma manera. Dimensionemos esa perspectiva para que la cruz de Cristo se haga grande en nuestras vidas. La segunda diapositiva. Sí. El momento en que nosotros depositamos nuestra fe en ese Cristo que murió por nosotros y que resucitó. Pero dice conversión como un punto que nosotros lo tomamos como un instante en nuestra vida. Creímos y ahí nos quedamos, no. Creímos y seguimos adelante, creyendo bajo su presencia, madurando espiritualmente. Nosotros, es una palabra muy evangélica, ¿ya se convirtió? Sí, una vez depositamos nuestra fe en ese Cristo que murió y resucitó. Pero el proceso de santificación, de apartarnos permanentemente del pecado, es un tránsito hasta el fin de nuestros días, hasta que volvamos a verlos a Él. Por eso habla de permanecer en su presencia. No se trata de un instante. Y a veces pasamos la vida refugiados en ese momento. Y por eso se trata de volver a Cristo todos los días, simbólicamente, buscando en el Espíritu los recursos que Él nos da. Porque nosotros, fuera de Él, nada podemos hacer. El segundo, acá no se ve, pero en teoría la cruz se reduce. ¿Perdón? Claro. Para aclarar o ahondar este concepto de conversión, Analía leía Colosenses. Sí. Decía Colosenses que en un momento éramos enemigos de Dios. Claro. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de ser enemigos, donde el arsenal del Rey de Reyes está en contra de nosotros, a ser adoptados como hijos. Esa es una realidad que solamente Cristo logra. Claro. Nada, ese es convertirnos de enemigos a hijos. De huérfanos a condición de hijos. De enemigos a hijos y amigos en ese tránsito, y amigos. Este segundo gráfico reduce la cruz y en la parte de arriba y la parte de abajo había una nebulosa, ¿no? Que de alguna manera funcionaba como un disparador del pensamiento para ponerse a pensar en todos esos aspectos de mi vida que aparecen en el transitar, que no son entregados y que aparecen como lo que hablábamos hoy como velos. Velos que impiden tener esa mirada a ese Dios inmenso y que de alguna manera reducen el poder transformador del Espíritu en nuestras vidas. Se reduce porque se opaca. Ya no escuchamos esa voz permanente. La dinámica de hoy tiene que ver con eso. Para permanecer, decía Erika, en ese camino, tenemos que entregarlo todo. Ella decía el yo naciente. Eso significa llegar sin reservas, sin nada que quede para mí. Ahora la pregunta de ese Dios que nos mira, porque Él mira toda su creación, pero la pregunta para nosotros es ¿dónde están nuestros ojos? ¿Cómo miramos nosotros? ¿A quién miramos? Decía Erika, ese velo se rompió, pero nosotros hemos sido capaces de instalar y de recoser algunos aspectos en nuestra vida que no queremos soltar, que retenemos y que se instalan en nuestro corazón como un velo
y que nos impiden crecer en esa intimidad a las que hemos sido invitados. Por eso ella decía, somos hijos y a veces nos comportamos como si estuviéramos huérfanos. Yo pensaba en los velos y hablaba a la siesta con Ricardo y me decía, vos tenés un montón. Bueno, tranquilo. Él no había escuchado esa palabra. Él no vino, porque él descansa, no vino a escuchar a la mañana. No había escuchado esa palabra. Y hablando de un tema puntual, me dice, vos estás llena de velos. Sí. Yo decía, la verdad que él puso sobre la mesa velos que yo todavía no había identificado, porque él me conoce. No se los voy a comentar, porque ustedes no son mi grupo íntimo. Pero yo pensaba, yo trabajo en un lugar donde cada 4 años se renuevan las autoridades. Entonces es un lugar de estrés, porque estoy revalidando mi condición cada 4 años con temas políticos y demás. Entonces yo vivo para trabajar. Yo vivo especializándome, capacitándome, no dejo de hacer ni un curso ni de leer el libro para estar a la altura de las circunstancias. Y eso escucho, Analía, vos tenés que seguir, vos tenés que, porque hay riesgo de que tu trabajo lo pierdas, hay riesgos, vos tenés que seguir. Y yo digo, ¿y si pierdo mi trabajo, qué van a hacer mis hijos? Ellos dependen de mí. Y yo nací, a los 4 años recitaba Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará ya, junto a aguas de reposo me pastoreará. He escuchado 1000 veces, Él cría las flores del campo, Él le da de comer a los pájaros. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que no querés soltar? ¿Qué es lo que querés seguir controlando? Y desde esa perspectiva dimensiono quién es el Dios que vino a buscarme. Un Dios que fue capaz de entregar a su Hijo por mí. Y todo cobra una nueva perspectiva. Ese temor le pido a Dios que me lo saque. Lo pongo, lo entrego ante la cruz y le digo, confío, pero quiero más. Quiero más. Porque eso que retengo para mí está limitando mi crecimiento espiritual. Quiero más de vos. Ese es el ejercicio que les proponemos hoy. Que miremos nuestro corazón y podamos ponerle nombre a esas cosas que retenemos, a esos velos que nos impiden el crecimiento espiritual y que nos impiden disfrutar de la presencia, de estar en la presencia de Dios. Porque a veces estamos, pero no lo disfrutamos. Porque retenemos tantas cosas que no le entregamos, que Él quiere transformar. Entonces, el ejercicio hemos diseñado 2 tablas. En una de ellas pusimos condición de hijo y en otra condición de huérfano, con una serie de actitudes que pueden servir como disparadores del pensamiento para pensarnos a nosotros mismos. No es que estas actitudes nosotros hacemos tal o cual cosa, simplemente son disparadores para ver en qué condición nos encontramos nosotros. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los velos que conservamos en el corazón que impiden profundizar nuestro vínculo con Dios? ¿Qué tengo miedo de soltar? ¿Cuáles son los aspectos contaminados que siguen obturando nuestra relación? Aquellos que no hemos podido poner frente a la cruz. Y hay un listado para que los repensemos en grupo.
La segunda pregunta, que ya tiene que ver con algo positivo, que es bueno pensarlo, es cuáles son los velos que ya el Señor me ha quitado. Porque así como Ricardo me dice, vos tenés miles de velos, yo le puedo decir que tengo miles de cosas entregadas a Dios que Él ha transformado y ha restaurado en mi vida. Y eso es hermoso compartirlo, porque sabemos que Él tiene el poder para seguir transformando, porque ya lo ha hecho. Lo ha hecho todo entregando a su Hijo. Y la última pregunta es, considerando este diagnóstico, ¿qué crees que puedes hacer de ahora en adelante? ¿Les entusiasma? Si no, hay que hacerlo igual. Nos dividimos en grupos, yo les reparto estas hojitas y cada uno busca un lugar. Y las conclusiones, si alguno quiere anotar o el moderador quiere anotar para conversarlas en otro momento o para retomarla mañana, sería bueno.